Hola, profe. Hola, hola. Buenas, profe. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué estaba diciendo de Alemania, profe? Vamos a esperar que ingresen los demás para continuar. Buenos días, Estamos de nuevo. sí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, cuando finaliza lo que es la Primera Guerra Mundial, recordemos de que cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, se firma lo que es pues el pacto o el Tratado de Versalles. Prácticamente el Tratado de Versalles fue un acuerdo donde se establecían las cláusulas de paz y también de rendición o las condiciones de rendición que tenía especialmente Alemania. De una u otra manera, por decirlo así, el Pacto de Versalles fue brutal y totalmente dañino para lo que fue Alemania después de la Primera Guerra Mundial, en el sentido de que fue en parte lo que generó el resentimiento y el desprecio de los alemanes en contra de los excesos que habían tenido los aliados. Realmente que cuando surge o el surgimiento de lo que es el nazismo, podríamos determinar de que el surgimiento del nazismo fue, en cierta manera, el resultado de una situación que estaba viviendo convulsamente lo que era Alemania. Alemania se caracterizó porque lo que son las cláusulas de lo que es el Tratado de Versalles, fue obligada a desmontar y a desmovilizar todo su ejército, a destruir prácticamente toda lo que era su artillería, a reducir su ejército nada más a, a una cantidad de elementos meramente simbólicos. Incluso el Pacto de Versalles limitaba en gran medida lo que eran los mismos intereses de Alemania, al punto de que, por ejemplo, Alemania se ha caracterizado porque durante la Revolución Industrial, pues, tuvo un proceso de industrialización enorme y industrialización que vino a servir para alimentar lo que era la construcción de la maquinaria de guerra de Alemania. Y parte de lo que era esa industrialización fue motivada por el hecho de que los alemanes, tanto antes de la Primera Guerra Mundial y como durante y después de la Primera Guerra Mundial, eh, tuvieron bastante dominio en lo que era la industria del carbón. Pues en el caso de durante las cláusulas, ya voy, Ramón, una de las cláusulas que establecía es que prácticamente todo el carbón que producía Alemania era llevado por los franceses. De ahí es donde viene parte del resentimiento de los alemanes hacia los continuos excesos que estaban tomando los aliados, producto de lo que era el Pacto de Versalles. Incluso, otra de las cláusulas que se establecían es que los alemanes debían de permitir la ocupación de los aliados en su territorio. Y pues en muchas situaciones se miraban como, por ejemplo, cuando pasaban tropas francesas en Alemania, los alemanes tenían que parar y saludar y rendirle tributo a los franceses. Entonces, esos actos continuos que cometían lo que eran los aliados, porque igual, aún así, después de haber firmado el Tratado de Paz, por ejemplo, los franceses continuaron ocupando Alemania, Berlín, según ellos para garantizar el hecho de que Alemania no volviera a reconstruir su ejército. Entonces, la otra cuestión, Alemania comenzó a experimentar un decaimiento en su economía producto de las medidas y de las cláusulas que establecían ahí.
su economía se vino al suelo. El marco alemán, el marco alemán se caracterizó porque esa fue la moneda, estaba tan devaluado que para poder comprar una barra de pan tenías que llevar un saco lleno de marcos alemanes. O sea, la inflación y prácticamente su economía estaba destruida. Estaba destruida. La gente o la población alemana eh, atribuía todo ese daño y todo eso a lo que eran los excesos que habían tomado los aliados. Excesos también, por ejemplo, donde los aliados no se comprometieron a resarcir los daños que ellos habían causado producto de sus incursiones militares. O sea, de que el Pacto de Versalles prácticamente solamente fue un documento donde solamente a un lado se le obligó a cumplir con los daños, porque Alemania fue obligada a pagar y a resarcir los costos económicos de la Primera Guerra Mundial. Y producto de esos costos, realmente pues que eso generó una presión enorme en lo que era la economía alemana. Profe, Y eso, en cierta manera, vino a ser el caldo de cultivo. Y Adolfo Hitler, con su oratorio impecable, porque Adolfo Hitler tenía una cualidad. Convenció a la gente, Exactamente, el poder de metiéndoles en la mente convencimiento. lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Y supo canalizar, Hitler supo canalizar ese resentimiento y ese odio de la población porque Hitler fue astuto. Hitler utilizó ese resentimiento de la población para de esa manera él encauzar lo que era el establecimiento de lo que era su plan, lo que era el surgimiento de lo que es el nazismo profe, como ideología tanto política. Ahora, algo que realmente pues que se le tiene que atribuir, este tipo prácticamente sacó de la nada a Alemania. Alemania estaba destruida, su economía estaba destruida, reconstruyó prácticamente toda la maquinaria de guerra de Alemania. Y realmente que el miedo de los aliados, porque igual los aliados, recordemos que aquí hay intereses de potencias, hay intereses hegemónicos. Y tanto Inglaterra como Francia no estaban dispuestos a perder su poder porque miraban a Alemania como una amenaza. Vamos a ver, Ramón, díganos, ¿quiere participar, hijo? Lo escucho. que le iba a decir yo de que el inicio de la Segunda Guerra Mundial a mí me pareció un poco absurdo. ¿Sabe por qué? Ujú, ¿sí? Solo porque después de eso, después de que La de que toma de los rusos Polonia. salieron, Ujú. ¿sí? De que Polonia se extendió cuando los rusos, bueno, pues estaban ahí ahí en su guerra civil. Se supone que Polonia le quitó una parte y que como que Alemania la dividió en dos. Así que un Recordemos, pedacito. ujú, recordemos un que pe- cuando se da la rendición de Alemania, aparte de las cláusulas que prácticamente eran, es que vean, jóvenes, el Pacto de Versalles fue un instrumento muy malintencionado que llevaba como objetivo mantener a Alemania totalmente sometida a su economía y a la vez también garantizar que no volviera a resurgir de nuevo. Y aparte de eso, el hecho es que Alemania también fue desmembrada. Muchos de sus territorios fueron desmembrados. Dígame, Juan David. Profe, En yo mi tengo una opinión, pregunta. en mi opinión, el Trato de Versalles fue un poco injusto para Alemania. Si hubiera sido más justo, tal vez la Segunda Guerra Mundial nunca hubiera existido o hubiera sido iniciada por Alemania, ya que Sí, fue acumulando odio ese trato. Entonces, cuando Hitler aprovechó ese odio para lograr resurgir Alemania y sacarlos de un vacío y iniciar la Segunda Guerra Mundial. recordemos que también Adolfo Hitler se valió de otro elemento para poder eh, canalizar su nivel de aceptación en lo que era el pueblo. El pueblo alemán, aparte de su resentimiento con todo lo que había pasado, y en cierta manera yo lo veo, vean jóvenes, la cuestión aquí, los aliados se sobrepasaron, Es se cierto. sobrepasaron porque prácticamente todo, un ejemplo con el carbón, todo el carbón
que producía Alemania tenía que ser llevado a Francia. Entonces, millones de hogares alemanes quedaban a merced del frío. Recordemos que ellos utilizaban el carbón para poder pues, calentarse durante el invierno, porque las temperaturas son frías, pues. Entonces, muchas cosas era como echarle sal a la herida. De por sí existía ya lo que era ese resquemor por haber firmado, sumado a los excesos, entonces eso generó malestar. La otra cuestión es el hecho de que se buscaron construir chivos expiatorios con la intención también de hacerle creer a la población de que ellos habían tenido participación a la hora de generar lo que era el colapso y la destrucción de Alemania, que era en este caso por parte de los judíos. Los judíos, de una u otra manera, se convirtieron en el archivo expiatorio perfecto para de esa manera hacerle ver a la población alemana de que ellos eran los culpables en parte porque ellos conspiraron para que Alemania hubiera perdido la Primera Guerra Mundial. O sea, lo que le transmitía Hitler a las masas era eso. Le transmitía a la gente de que los judíos fueron los que conspiraron en contra de Alemania. Cosa que no fue así, porque de una u otra manera los judíos pues se habían involucrado y se habían integrado a lo que era la vida económica y política de Alemania. Ellos habían logrado alcanzar muchos eslabones, muchos escalas a nivel social. Ahora, una característica es el hecho que, bueno, es algo bien notorio de ellos, que donde quiera que vayan, ellos hacen dinero. Y de una u otra manera, pues, ellos tenían a su disposición muchas industrias en su poder. Ahora, cuando Hitler empieza a implementar lo que fue su política nazista, en primer lugar, lo que vino a establecer él no se lanza a iniciar la Segunda Guerra Mundial sin antes tener fortalecida lo que era el país. Entonces, él fortaleció industrialmente lo que era Alemania. Alemania comenzó a experimentar con la ayuda porque igual se comenzó también un repatriamiento de lo que eran los ricos alemanes que habían salido huyendo en la Primera Guerra Mundial y que con la política que establecía Hitler de un ultranacionalismo radical, cuando hablamos de un ultranacionalismo estamos hablando de que para ellos solamente con los alemanes y con la ayuda de los alemanes se podía salir adelante, dejando de lado cualquier rastro o vestigio de cualquier amparado en lo que era la raza aria. Ellos pensaban de que solamente a ellos les pertenecía Alemania. Entonces, ellos de esa manera industrializaron lo que era su país. Y lo hicieron a un punto de que superaron con creces tanto a Francia como lo que es el resto de los demás países europeos. Ya de la mano de Hitler durante el Segundo Reich, Alemania había alcanzado un nivel abrumador. Su industria estaba tan fortalecida que era mucho mayor. Y a eso se le sumaba también sus avances militares. Ustedes saben de que Alemania alcanzó mayor nivel de avance tecnológico y científico que el resto de los países aliados. Ellos tenían la delantera, al punto de que los alemanes, ustedes saben de que el primer avión a reacción fue hecho por los alemanes, el Messerschmitt 262. Vamos a ver, Juan Diego, ¿quiere opinar? Profe, ¿sabe usted que estas armas ocultas tenían armas con potencia nuclear que hoy en día siguen siendo un misterio porque los que encabezaron los proyectos de la creación de esas armas mortales, hoy en día no se sabe la causa de su muerte, están desaparecidos. Los que dirigían los proyectos de creación de armas nucleares y superpotentes en Alemania, hoy en día están desaparecidos, o sea, fijo deben estar muertos, pero se desconoce de qué forma, no les hallaron el cadáver ni nada. Otra cosa que yo quería comentar también. Profe, yo tengo una pregunta. Que le iba... Espérate, Andrés, que estoy comentando yo. No se preocupen, todos van a tener tiempo para participar. Que le iba a decir yo de que, pero ojo, sí, pero Alemania obviamente no va a superar a Rusia del nivel del número de soldados, obviamente no. No, a nivel de soldados, recordemos que
Stanley emprende, Joseph Stanley fue el gobernante ruso al frente de la Unión Soviética. Pero Stanley emprende lo que es una modernización de su ejército producto de la derrota que tuvo en lo que es Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue brutal. Entonces, Stanley emprende un proceso de reorganización y reestructuración tanto de lo que es el ejército soviético. Y uno de ellos fue el hecho de mandar toda la industria y la maquinaria de guerra soviética al otro lado de los montes Urales. Ahora, lo que les quería mostrar es lo siguiente, en lo relación a lo que es el nivel de avance de la tecnología alemana. Este avión que ustedes están viendo es el primer avión a reacción en la historia. Se le conoce como el Messerschmitt 262. El Messerschmitt 262 estuvo prácticamente en servicio en lo que es la Luftwaffe. La Luftwaffe era el nombre que tenía lo que era la Fuerza Aérea Alemana. Sin embargo, su servicio prácticamente estuvo años antes de lo que era la caída del Tercer Reich. Hubieron muchos avances que muchos se logran, no logran entender cómo, porque parte de lo que esta tecnología quedó en manos de los aliados. Y producto de esa tecnología, muchos de los aliados desarrollaron su industria. Por ejemplo, en la parte atómica, el proyecto Manhattan. Cuando los Estados Unidos, cuando los gringos inician lo que es el proyecto Manhattan, donde estaba pues encabezado por Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, los Estados Unidos emprendan, una vez que toman Alemania, capturan a los científicos alemanes y se inicia lo que es una repatriación de esos científicos para que ellos compartan los avances que habían tenido en Alemania para de esa manera aplicarlos a los Estados Unidos. Parte de esos avances eran que los avances que habían tenido Enrico Fermi, ellos habían iniciado prácticamente los primeros estudios en relación a lo que era la construcción de la bomba atómica. Los nazis ya tenían avances consistentes en lo que era la bomba atómica, pero esos avances prácticamente estaban ya en lo referente a lo que era el ocaso del Tercer Reich. Por eso era la urgencia de los aliados en tomar Berlín. Sin embargo, los rusos le ganaron en ese aspecto. Otra de las cuestiones, los primeros misiles balísticos de la historia eran los B-2. Los misiles B-2, aquí los vamos a buscar. Profe, busca la operación Paperclip. Estos eran, ¿ves? El misil B-2 se caracterizó porque fue prácticamente una tecnología en parte adelantada a su tiempo. Ellos son los que tenían la capacidad de desarrollar. Por ejemplo, los aliados, tanto los Estados Unidos como los franceses y los británicos no tenían esta tecnología, ni los soviéticos tampoco. Era una tecnología que la habían desarrollado pioneramente lo que eran los nazis. Entonces, hay una cuestión aquí y es el hecho de que incluso también en lo que eran la cuestión del armamento que tenían las Wehrmacht. Las Wehrmacht es el nombre que tenían las tropas alemanas. Por ejemplo, el cañón Flak 88, que el Flak 88 era un cañón antiaéreo que tenía un enorme poder destructivo. Otra cuestión también, el Henkel. Los aviones alemanes estaban Sí, esos más, que ya los conozco. los Henkel Son unos de estaban, dos motores. los aviones alemanes tenían mayor capacidad de juego y mayor rango de lo que era distancia. Entonces, era un poder bélico brutal que tenían. Por ejemplo, los Panzer alemanes. Los Panzer alemanes estaban muy por encima de los Sherman norteamericanos. Dígame, Ramón. Que le iba a decir yo que como se llama, no sé si usted si se acuerda de la batalla de Kursk. Ajá, sí. Según se dicen que los soviéticos utilizaron sus tanques IS-2. Sí, tanques IS. Dicen que el tanque IS-2 se supone que tiene la munición que podría destrozar, así como perforar el blindaje. El blindaje del Tiger. Sí, el Tiger, imagínense que el Tiger
Ahora, hay otra cuestión también que por eso los soviéticos aventajaron bastante a los alemanes, y es en lo siguiente. Los alemanes se han caracterizado porque en su industria y en su tecnología son perfeccionistas y sus armas tienen un nivel de perfección enorme, de eficacia, eficiencia, o sea, eran una autoridad en esa materia. El problema de los Tiger y de los Panzer alemanes, que el Panzer era un tanque, tenía un blindaje muy grueso, pero producto del espesor de lo que era su blindaje, lo hacía un tanque un poco lento. A diferencia de lo que era el T-34 soviético, era un tanque más pequeño, pero era un tanque más veloz. Entonces, aquí hay una cuestión también y en la cuestión de la técnica militar, la velocidad, por ejemplo, y la rapidez es un factor muy importante a la hora a la hora de lo que es, por ejemplo, una ocupación en lo que era una incursión en un territorio. Los alemanes, los soviéticos compensaban el bajo blindaje de su tanque produciendo más. Al ser un tanque un poco más sencillo y más simple, era fácil de producir. Dígame, Ramón, lo escucho. Que le iba a decir yo de que los soviéticos, mire, tenían, ¿cómo le digo? Los soviéticos tenían un caza, pero ¿cómo le digo? Un poquito más rápido, ¿cómo le digo? Más rápido y un poquito más ligero y que el caza esos aviones, ya me El entiende, los Messerschmitt. motores de hélice, más El mejor que Messerschmitt, el P-40. y acuérdense que el Messerschmitt, los soviéticos idearon lo que fue su primer caza, el Sukhoi 9. Acordémonos que los aviones soviéticos teníamos a los Sukhoi, también teníamos al Mikoyan o los MiG que le conocen, también a los Tupolev, también estaba también los Ilyushin. Entonces, cada uno de estos aviones se caracterizó porque fue el pilar de lo que era el brazo aéreo de Stanley, pues. Eh, recordemos que Stanley había acomodé lugar, él emprendió un proceso de estructuración y el Sukhoi 9, por ejemplo, parte de lo que era la tecnología del Sukhoi 9 era aerodinámica que había sido parte de los alemanes, porque los soviéticos también capturaron científicos alemanes. Dígame, Ramón. Ajá, que según los cazas, pero espérame, los cazas estos antiguos, los de la Segunda Guerra Mundial que tenían los soviéticos, había un avión que se llamaba Yak 1, creo que se llamaba El así, que Yakolet, es sí, el Yakolet. El Yakolet, el Yak. por ejemplo, el Yakolet fue un avión bastante peculiar porque eh, se adelantó más que el Sukhoi. Ahora actualmente, por ejemplo, parte de la columna vertebral de la Fuerza Aérea Rusa, por ejemplo, moderna, por ejemplo, con el desarrollo ahora del nuevo avión de quinta generación, el Sukhoi T-50 PACFA o el Sukhoi 35 Beljakot. Pero todos estos aviones que han ido avanzando han tenido su nivel de antecesor producto de esos primeros avances. Por ejemplo, en el caso del Yakolet, que hoy sobrevive lo que es el Yakolet 130, un avión de ataque ligero y de entrenamiento monomotor. Dígame, Ramón. Ajá, mire, otra cosa, Ujú, mire que cuando, digamos, esto ya va fuera de la Segunda Guerra Mundial. No, ujú. mire, digamos ahora cuando ya vamos con los aviones ya estos comerciales avanzados, no digamos el Antonov 225. Sí, Es que, mire, por lo que he visto se supone que era el que iba a transportar el transbordador el este. Buran. Ujú. Sí, el Burán. Pero a causa de que desintegró la Unión Soviética, ahora Ucrania, bueno, Ucrania pues, quedó con, acordémonos que cuando se desintegra la URSS, producto de la desintegración de la URSS, se procede a determinar lo que era la herencia de la URSS, es decir, repartir en cada uno de los países que formaron la URSS lo que en sí había sido pues el poder bélico y militar e industrial. En el caso de Ucrania, por ejemplo, por mucho tiempo Antonov había sido una empresa soviética, pero cuando se desmembra de la URSS, la Ucrania quedó, Antonov quedó, por ejemplo, en lo que es territorio ucraniano. Y también muchas fábricas de motores, especialmente motores a cohetes. Por ejemplo,
Ahora, por ejemplo, los motores de cohetes de los misiles balísticos intercontinentales rusos, por ejemplo, como el Sarmat o el Topol-M, ya son motores que fueron desarrollados ya producto después de la post-disolución de la Unión Soviética. Pues bien, entonces, continuando, creo que pasamos de la independencia a hablar de los nazis, pero no fue el tiempo. Es bien irónico esto porque no tiene nada que, pero igual es Yo bien, ahorita estoy estudiando la Nota que Primera hay Guerra otro tema Mundial. más interesante de por medio, profe. sí, Yo pero igual, estudio bueno, la Primera Guerra Mundial. muy bien, hijo, lo felicito. Pues bien, vamos a continuar entonces en lo que ahí va a haber más tiempo en sociales. Creo que en sociales, pero va a ser más adelante que vamos a hablar sobre eso, sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas Iba cosas, a hacer jóvenes, que examen, profe. se va a hacer examen de todo. Por eso tienen que tomar, por eso, aparte de ir tomando nota, yo les voy a mandar las diapositivas. Ya les he mandado la primera parte, bueno, que vayan estudiando, concerniente a la primera parte de contenidos que hemos abarcado. Bueno, pues llegando y regresando pues de lo que es de la Unión Soviética y de lo que es la Segunda Guerra Mundial, volvemos a la independencia, retrocedemos en el tiempo. Habíamos hablado sobre mucho avances, pero que fueron avances épicos. Realmente que la bomba atómica de Estados Unidos fue producto de las investigaciones que realizó Enrico Fermi y Robert Oppenheimer, que como científicos alemanes, pues, si no hubiera sido por estos científicos alemanes, difícilmente los Estados Unidos hubieran conseguido la bomba atómica. O no digamos el plan que tenían los aliados de invadir la URSS. Sí, recordemos que Stalin en cierta manera no confiaba mucho en Roosevelt ni en Churchill. Y la jugada que hizo Stanley, por ejemplo, de adelantársele a los aliados y tomar Berlín fue una jugada muy estratégica. Porque si se hubiese dormido Stanley, los aliados hubiesen llegado y hubieran invadido hasta Berlín, hasta Moscú. Porque una vez que hubiesen tomado Berlín, lo que eran los aliados, el próximo que se iba a caer y que a pesar de los pactos que habían hecho los aliados, de una u otra manera hubiese caído Moscú. Pero Stanley fue inteligente y Stanley no confió. Por eso él decidió enfrentar, el frente oriental fue el más difícil, porque incluso Hitler respetaba a los soviéticos y Hitler le tenía más miedo al poder bélico de los soviéticos que a los aliados, porque él sabía que los aliados realmente que no representaban una amenaza. Por eso Hitler, ¿por qué creen que los aliados la tuvieron fácil en Normandía? Porque Hitler mandó la mayor parte de su ejército que estaba en el frente norte, en Normandía, y lo mandó al frente oriental. Porque él decía de que él no los miraba ni como amenaza a los aliados, a los Estados Unidos y a los británicos. Por eso cuando desembarcan en Normandía prácticamente solamente hubo poca resistencia, poca artillería, por ejemplo. O sea, ellos la tuvieron fácil. Quien la tuvo difícil fue Stalin en el frente oriental. El frente oriental fue el más difícil y fue el que más defendió Hitler. Fue el Profe, que más defendió. Dígame, Ramón. que le iba a decir otra cosa también. No sé si te he visto, ahora vamos con la parte de Asia, ahora vamos con Japón. Se supone que Estados Unidos le da como un documento que ahí, que Estados Unidos lo estaba convenciendo a Japón que se rindieran porque se supone que los soviéticos estaban a punto de tomar Japón por Sí, el norte. y lo hicieron a través de la península de Corea. Recordemos que la península de Corea por mucho tiempo fue parte y lo que era la zona de Manchuria fue parte del dominio del imperio japonés. El detalle que Stalin sabía que si los japoneses avanzaban, le iban a quitarle buena parte de la porción septentrional de lo que es más arriba de la península de Corea. Por eso, si ustedes observan, Después él, no se partió, ¿verdad? ajá, sí, Sí, porque
los japoneses estaban como ganando, estaban... Profe, Ujú, sí. no sé si usted conoce quiénes son los kamikazes. Ah, los kamikazes eran aviones y eran pilotos que cuando se les acababan las municiones, entonces estrellaban sus aviones en los barcos y los destructores norteamericanos. Pero la concepción de kamikaze va más allá porque ahí interviene bastante de lo que es el misticismo de la cultura y la religión japonesa. La preparación, los pilotos japoneses, cuando estaban decididos a emprender esto, estaban en un nivel de introspección, o sea, era bastante, no es que eran fanáticos, por decirlo así, no, o sea, intervenían muchos aspectos relacionados con su cultura. Y el punto del hecho de su nivel de lealtad hacia lo que era, pues, los intereses de lo que era Japón. Recordemos que Japón, en primer lugar, sus intereses era controlar prácticamente todo lo que era la zona de ultramar del Pacífico. Y Estados Unidos lo veía como una amenaza. Y ciertamente creo de que por parte de los nazis, por ejemplo, los países del eje, el talón de Aquiles de los países del eje fue Italia. Italia fue un talón de Aquiles porque fue el eslabón más débil. Fue el eslabón, y Hitler lo sabía. Por eso cuando las zonas, por ejemplo, italianas fueron bombardeadas por los aliados, Hitler se molestó y se enfureció con Mussolini. Incluso él decía de que él no podía estar pagando los errores y la falta de preparación de lo que era el ejército de Mussolini. Mussolini fue un eslabón muy débil, cosa muy diferente con los japoneses. Los japoneses sí le dieron en qué pensar a los norteamericanos, francamente. Profe, Ajá. que le iba a decir yo que básicamente, no digamos, ahí en lo de Stalingrado, Uh-huh, mire que habían soviéticos que ni siquiera traían armas. uh-huh. ¿No ha visto? Mire que los soviéticos que no traían armas más bien se peleaban a sangre fría, así, con cuchillos y todo eso. Con la bayoneta. Sí. Bueno, pues si no, bueno, pues si un soldado, digamos un soldado soviético, si tenía un rifle, si moría Profe, ese fíjese que me voy a soldado, tener que salir de la clase un rato, profe. No hay Es que problema, fíjese hijo. que hay algo urgente ahorita. Descuide. Perdone, profe. si ese soldado, profe, Uh-huh. si ese soldado se moría, habían otros soldados que no tenían armas, les agarraban las armas de los soldados que habían muerto. Sí, básicamente los soviéticos no tenían tantas armas, pero número de soldados sí tenían. Sí, en número de soldados, pues era bastante considerable. Y creo de que si no hubiese sido por la rigidez y la tenacidad de Stanley, creo de que la URSS hubiera sido absorbida por parte de o los alemanes o los aliados. Y en Profe, cierta manera era necesario, dígame, ¿quién? el tema de ahorita, de pasar a lápiz y papel a balazos, con plomo Sí, incluido. bien, así es la historia a veces. Nos vamos de un lugar a otro, pero bueno, Profe, resulta interesante. y recuerda que al inicio de este año, al segundo día de este año empezando, ya había olor a Tercera Guerra Mundial, ¿recuerda? Recordemos que el Dios. mundo, recordemos que el mundo se ha caracterizado porque ha sido bastante convulso y hay Y lo muchas peor es zonas, que somos humanos todos, somos de la misma especie, no sé por qué pelean. sí, Ah, eh, es una cuestión de intereses Catherine, geopolíticos y económicos, Catherine. Profe, En el mundo, ajá, lo escucho, Ramón. ajá, que iba a decir yo de que, bueno, es que se supone que, bueno, pues, sabe por qué Estados Unidos, bueno, Trump pues, no puede por qué, dejar de atacar por alguien en menos de 5 minutos. sí, y Rusia obviamente con su misil SAR, obviamente Sarmat, sí, el Sarmat, ¿sí? recordemos que cuando se da la disolución de la Unión Soviética, y con el fin de la Guerra Fría, las potencias firman el tratado de no proliferación de armas nucleares.
y que en ese tratado se establecía en primer lugar la reducción de la capacidad nuclear de lo que es Estados Unidos y Rusia. Recordemos que Rusia había acumulado mayor cantidad de cabezas nucleares, más que la de los Estados Unidos. Y el desarrollo de la industria militar bélica soviética es la herencia que tiene Rusia. Por ejemplo, ahora los sistemas de defensa antiaérea rusos son de los más sofisticados que hay, el S-300, el S-350 Vityaz, también tenemos ahora el S-500 Prometei. También, por ejemplo, hay otros sistemas antiaéreos como el Tor M1, por ejemplo, el Panzir S1 y el Panzir S2, que son sistemas antiaéreos, equipo bélico meramente defensivo. Cuando hablamos de un sistema antiaéreo, estamos hablando que el objetivo es derribar ya sea un misil crucero o un misil subsónico o también un avión enemigo que incursiona en el espacio aéreo. Y en relación con las armas de destrucción masiva, el misil Sarmat, que es el de mayor poder destructivo, su capacidad consta de varias ojivas nucleares y cada ojiva nuclear tiene la capacidad de borrar del mapa un territorio como el tamaño de Francia. Si ustedes han visto en geografía, Francia es un país muy grande. Y ese es el poder destructivo del Sarmat. A su vez, su antecesor era el Topol-M, que el Topol-M, pues, son armas intercontinentales. Cuando hablamos de un misil intercontinental, estamos hablando que es un misil de varias etapas y que al ser lanzado, primero llega hasta lo que es la estratosfera y que en la estratosfera libera lo que son sus ojivas nucleares y cada ojiva nuclear está programada para alcanzar un diferente punto. Hay un proyecto bastante complejo que desarrollaron los soviéticos, que fue el proyecto Perimer. Se le conoce como el sistema mano muerta o mano invisible. El perímetro es un sistema que está diseñado que en el caso, por ejemplo, que la Unión Soviética fuera arrasada y que por lo que eran armas nucleares, y que en el caso de que no hubiera ninguna persona capaz de tomar una decisión, es un sistema que está habilitado para, en primer lugar, tomar el control de todo lo que son los silos de misiles y responder y determinar los blancos. Es un sistema totalmente autónomo, se le conoce como inteligencia artificial y está capacitado para de esa manera responder a un ataque sin necesidad de intervenir o que haya intervención humana. ¿Y en qué consiste? Consiste en primer lugar que el sistema está activo. Rusia lo tiene activo actualmente. Y es un sistema que monitorea constantemente los niveles de radiación. Y lo otro, si por ejemplo, cuando el sistema determina de que no hay comunicación con los altos mandos del ejército, porque él primero intenta comunicarse y al no haber comunicación y al determinar producto de lo que son los sensores que tiene, que monitorea lo que es la radiación, los movimientos telúricos. Recuerden que una explosión nuclear genera onda expansiva, movimientos telúricos. Y al recopilar los datos y al terminar esto, automáticamente él toma el control de todo y determina y define los blancos para de esa manera pues responder a lo que es un ataque. Es una forma, se le conoce como disuasión. Cuando hablamos de disuasión estamos hablando que es una estrategia donde se dice, yo tengo esto y si tú haces algo, vamos a responder de esa manera. Hemos estado al punto de llegar a lo que es un holocausto nuclear. Y el más cercano fue durante la crisis de los misiles en Cuba, durante el periodo de Kennedy. Dígame, Ramón. Profe, que le iba a decir, básicamente, se supone que un hombre ruso, y según cuando detectaron en su radio, en su radar que miraron como que Un como misil que los se había estaban, lanzado, exactamente. sí. Y si ustedes se fijan, este fue un caso real. Gracias a Dios, él no lo interpretó como lo que fue un misil, porque si lo hubiesen interpretado en el radar como un misil,
automáticamente hubiesen dado la orden. Recuerden que para lanzar un misil